Muy bien, pues qué gusto verlos, hermanos, hermanas, qué gusto ver que están aquí. Algunos han dicho que ya han votado, ¿verdad? Ya pueden decir que votaron, amén, gracias a Dios, se levantaron temprano y están ya ahora en ese cumplimiento de esa responsabilidad civil. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor, y pido por favor que se prenda este micrófono, ¿ya está? Ok, muy bien. Pues le doy gracias a Dios, hermanos. La transmisión de hoy, de este culto, va a ser un poquito mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Quiero darle honra y gloria al Señor, porque ya estaba la consola que teníamos, ya estaba trabajando horas extras, ya estaba, a veces no funcionaba y otras tampoco. Así que gracias a Dios ahora tenemos la bendición de estar estrenando, así que casi son padrinos, ¿verdad?, de esta consola que Dios nos ha bendecido. Gracias por la provisión, gracias por el hermano que ha donado esta consola. Le pedimos una bendición muy grande a él y a su familia, y gracias a Dios. Muy bien, así es que pues ya la transmisión la podemos disfrutar de una manera más nítida, de una manera más pues que se puede escuchar. Muy bien, pues continuamos, hermanos, con las enseñanzas de la carta a los Filipenses. Ha sido para mí una gran bendición poder estudiar esta carta y descubrir tantas instrucciones, tantas señales de una iglesia verdaderamente hermosa. Una iglesia a la que el apóstol Pablo se ha dirigido de una manera muy grata, a la que ha hablado como un padre, como un amigo amoroso, y sigue hablando y sigue dando instrucciones en esta carta a la iglesia de Filipo y a nosotros también. Así que todo aquello que se ha compartido a la iglesia de Filipos, a los filipenses, también es para cada uno de nosotros. Hoy vamos a recibir unas instrucciones excelentes para nuestro diario vivir. Todos los días estamos conviviendo con personas, estamos tomando decisiones, estamos influyendo hacia otras personas. A veces no nos damos cuenta, pero somos muy influyentes en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, más allá de lo que nos podríamos imaginar. Y el día de hoy el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos va a dar instrucciones. Así que vamos a poner atención. El mensaje de hoy tiene como título Viviendo de acuerdo con el Evangelio. Hemos reflexionado mucho a través de estos mensajes de cómo es nuestra vida. No aquí solamente en el templo, porque aquí somos un modelo, ¿verdad? Somos un modelo a seguir. Somos tan hermosos, tan cuidadosos dentro del templo la mayoría de las veces, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestro diario vivir saliendo del templo? ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando vamos hacia casa? ¿Cómo es cuando llegamos a la casa? ¿Cómo es cuando ya estamos programando toda una semana? ¿Cómo es? El mensaje del día de hoy es viviendo de acuerdo con el Evangelio, basado en Filipenses capítulo 1, versos 27 y 30. Y con este mensaje terminamos el capítulo 1 de Filipenses. Esperemos en Dios que nos siga guiando en los siguientes mensajes. Pero hoy vamos a ver de cómo vivir. Mira, déjame de compartirte algo. Hace algunos meses tengo una conocida que me platicó de su viaje a Europa. Estuvo por allá, por España, por Roma, por muchos lugares que la verdad me quedó mi ojo casi cuadrado por escuchar las experiencias que tuvo. De haber estado en el Coliseo romano, hacer eso impresionante. Y decía que sí, que es algo que no se ve, pero se siente el hecho de estar en lugares tan antiguos, de tanta historia y de tantas cosas que sucedieron ahí. Pero me platicaba que al estar allá, estuvo entre algunos lugares en la ciudad de Segovia. Uno de los atractivos del lugar es el acueducto romano. Todos sabemos que el acueducto pues es un lugar, es una superficie que lleva agua y que en este caso es
un atractivo histórico. Entonces estuvo en el lugar, el acueducto romano, me platicaba que fue construido en el año 109 después de Cristo, el acueducto romano. Es una maravilla y sin embargo se está deteriorando. Pues imagínense si no, tantos años, pero hay algo que tenemos que resaltar. Cualquier estructura de 1900 años de antigüedad, por supuesto que va a sufrir algún deterioro. Pero lo interesante del caso es que este acueducto es que se comenzó a deteriorar cuando se dejó de usar. Fíjense, se empezó a deteriorar cuando se dejó de usar. Algunas décadas atrás, las autoridades decidieron dejar de usar el acueducto para transportar agua y permitir solamente que fuera un atractivo, que se admirara su belleza. Lo que no sabían era el trastorno que iba a sufrir este acueducto. El dejar de transportar agua comenzó a desmoronarse el acueducto. ¿Por qué? Porque la mezcla que unía sus ladrillos con las piedras comenzó a secarse. Los lados comenzaron a pandearse. El trabajo de 2 milenios no logró destruir el acueducto, pero 100 años de inactividad, 100 años de ocio casi lo han destruido. ¡Qué tremendo! Que algo que fue hermoso, que estaba en uso, fue una maravilla. Pero cuando comenzó a estar inactivo, se vino en un gran deterioro. Y esto, hermano, lo platico porque así es también la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, sin trabajar, sin servirle a Dios, nuestra vida espiritual se va a desintegrar. ¿Por qué? Por la inactividad, por el ocio. Así como un lago sin desembocadura, nos iremos estancando en las aguas de nuestra propia vida. Esas aguas que hemos bebido se van a convertir por la inactividad en aguas podridas. Dios da a todo creyente la oportunidad de luchar por su reino. Dios le da a todo creyente la oportunidad para luchar, para trabajar, para servir para el reino de Dios. Algunos sirven como maestros, otros sirven limpiando el templo, otros sirven trayendo visitas, invitados, otros sirven orando sin cesar, intercediendo por la iglesia. Todos somos llamados a servir para que se extienda el reino de Dios. ¿Y qué estamos nosotros haciendo? ¿Estaremos estancados con el riesgo de destruirnos mutuamente o personalmente? Ahora tal vez te preguntes, ¿cómo puedo servir de una manera exitosa al Señor? ¿Cómo? El día de hoy vamos a encontrar instrucciones que dio el apóstol Pablo a los filipenses y va a tener respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos servir exitosamente al Señor? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vamos a hacer la lectura de Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Tan solo 4 versículos. Y con estos 4 versículos terminamos apenas el capítulo 1. Amén. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses 1, versículos 27 al 30. Amén. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios y hacer la lectura de estos 4 versículos. Como siempre les invito a que vayan comenzando
a percibir el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, tan solo con la pura lectura. Y después la vamos a escudriñar. Dice la palabra de Dios, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomemos nuestro asiento y pongamos atención. Este pasaje, hermanos, en este pasaje podemos encontrar claves para vivir de acuerdo al Evangelio. Así podemos vivir con gozo, podemos vivir con propósito y podemos vivir con efecto, con un efecto. En primer lugar, para que podamos vivir de una manera digna del Evangelio cuando nos enfocamos en Cristo, no en las personas. A veces cometemos ese gran error de perder el enfoque. Estando en una iglesia nos distraemos con muchas cosas y la recomendación de hoy es que nos enfoquemos en Cristo. Leamos de nuevo ahora en la Nueva Versión Internacional Filipenses 1:27. ¿Por qué? Porque la primera instrucción es que tengamos una conducta cristiana. Fíjate bien, y reitero en esto, no solo somos cristianos aquí en el templo, somos cristianos en cualquier lugar donde ponemos nuestros pies. Así que la exhortación y la primera instrucción del apóstol Pablo es que vivamos una buena conducta cristiana. Dice en la versión internacional, el versículo 27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquí hay una palabra clave, y cuando la estuve estudiando y la resaltó el Señor en mis ojos y en mi entendimiento, me acordé mucho de cuando era joven, cuando era niño. Estábamos mis hermanos y yo, mi hermana y mi hermano, estábamos de visita y casi siempre somos muy desordenados de niños. Y mi mamá nos decía, compórtense. Con compórtense ya teníamos instrucción de que debíamos de ser distintos, que teníamos que hacer las cosas correctamente. Digamos que el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo. Compórtense, compórtense. Miren, escuchemos esto. Este verbo de comportarse normalmente se usa en cuanto a una responsabilidad cívica. Este compórtense se usa generalmente en cuanto a la responsabilidad cívica de un ciudadano. Pablo entonces nos está hablando como ciudadanos, pero ciudadanos del cielo, porque nosotros tenemos dos ciudadanías, la terrenal y la celestial. Entonces Pablo nos está hablando a nosotros, hablando de comportarnos cívicamente correcto, pero como miembros, como parte como ciudadanos del reino de los cielos. Y nos está llamando a vivir de una manera que se dé buen testimonio de nuestra ciudadanía. Mira, cuando nosotros vamos a un país distinto al nuestro y nos decimos mexicanos, hay reacciones.
Hay muchos países en donde los mexicanos les caemos bien, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad de comportarnos para que todo mexicano le siga cayendo bien. Entonces, ahora nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial. Y donde quiera que vayamos y pongamos nuestro pie, también somos responsables de nuestra conducta porque somos ciudadanos del cielo. Amén. Bien, entonces, si tú eres creyente, tenemos dos ciudadanías, la terrenal y la celestial. Como ciudadano de algún país en la tierra, ya seamos mexicanos, ¿hay alguien aquí extranjero? ¿De qué país eres? Japón y Rusia, miren nomás desde dónde nos visitan. Y tenemos también, en la mañana estuvo el pastor Virgilio, que es panameño. Y a veces nos visita el hermano Troy, que es norteamericano. Todos nosotros tenemos una nacionalidad, somos ciudadanos del cielo y también somos ciudadanos del cielo. Entonces, si tú eres creyente, tienes dos ciudadanías, la terrenal y la celestial. Y como ciudadano de algún país en la tierra, tienes la responsabilidad, por ejemplo, de hoy, ¿de qué? ¿De ir a dónde? A votar, porque es una responsabilidad civil. Y también tenemos la responsabilidad de pagar impuestos. Y también tenemos la responsabilidad civil de cumplir con las leyes que el país nos da. Sin embargo, quiero decirte, y tienes que poner atención en esto, tu mayor responsabilidad es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso. Pero nuestra nacionalidad y nuestra estancia eterna será en el cielo. Entonces, nuestra prioridad es el reino celestial. Entonces, como ciudadano del cielo, tenemos una responsabilidad prioritaria de dar un buen testimonio de lo que es ser un cristiano. Por supuesto, si has declarado que tú eres cristiano, porque hay unos que son cristianos pero no lo han declarado, no lo han dicho, y mayormente se conocen como ciudadanos ¿qué? De la secreta. Yo espero que seas de esos ciudadanos que han declarado su fe como hijos de Dios. Ahora, no sé si esto te sucede a ti como a mí. He tenido conversaciones, por ejemplo, me acuerdo de un pastor que vino de Perú y que estuvimos yendo lo estuvimos invitando a algunas cosas, algunas actividades. Y una vez lo llevamos acá abajo a comer tacos, éramos varios, y el hermano peruano estaba así como muy contrariado, porque todos decían tacos al pastor, tacos al pastor, tacos al pastor. Y entonces el hermano decía, bueno, ¿y nosotros no vamos a comer? Todo el pastor, ¿verdad? No sabía que había tacos de pastor. Entonces, pero ese mismo hermano me decía que conocía a algunos mexicanos allá en Perú. Y mi anhelo era que me dijera que esos mexicanos que él conocía eran personas dignas de confianza, que eran buenas personas. ¿Por qué? Porque son compatriotas. Y cuando escuchas que hay gente en otro lugar que conoce mexicanos, pues nuestro deseo es que tengan buena imagen de México. Hermanos, también hay ocasiones en que nos sentimos avergonzados de mexicanos, por supuesto. Una vez estaba yo trabajando y tuve la oportunidad de pasar a Bronzeville con unos compañeros de trabajo de este lado de Matamoros, y me avergoncé de ir con ellos, porque estos hombres entraron a un mall y en un estacionamiento grandísimo empezaron a buscar un carro que tuviera sus mismos tapones para poderlos quitar y robarlos. Estaba yo verdaderamente avergonzado de que unos compañeros míos pudieran tener esa actitud. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo y tenemos que dar un buen testimonio de lo que somos. Del mismo modo,
Nosotros representamos en este mundo nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía que está en el cielo. Si no tenemos cuidado, podemos dejar una impresión muy negativa sobre quién nos observan. ¿Sabías que nos están observando todo el tiempo? Si eres cristiano, te están observando como no te imaginas. Observan qué dices, observan cómo vives, observan cada palabra. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos al comportarnos, porque estamos siendo, representamos a este mundo, a nuestra patria celestial. Si no tenemos cuidado, podemos dejar una mala impresión. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Compórtense, compórtense. Y esto lo tenemos que tomar mucho en cuenta. Dice Pablo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y la pregunta obligada aquí es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Solo lo podemos hacer si tenemos la mirada puesta en Cristo. Solamente lo vamos a hacer si tenemos la mirada puesta en Cristo y no en los que nos rodean. Hace no mucho me llegó una reflexión que quisiera compartir con ustedes. Es de un muchacho, de un joven que se dirigió a su pastor y le dijo el pastor al pastor: hermano, pastor, ya no iré más a la iglesia. Por supuesto que el pastor, lleno de dudas, le preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué ya no vas a ir a la iglesia? Y el joven le respondió: mira, veo a la hermana que habla mal de otra hermana. Veo al hermano que no lee bien. Veo al grupo de alabanza que está todo desafinado. Veo a las personas que se duermen en el servicio. Veo a todos los que están en el celular y no en la predicación. Entre tantas y tantas otras cosas malas que veo en la iglesia. El pastor, pues obviamente, le dijo: está bien, pero antes de que te vayas te voy a pedir que hagas algo. Llenó un vaso hasta el tope y se lo dio a este joven y le dijo: mira, quiero que le des 3 vueltas al templo, que empieces aquí, le des vuelta completa, subas el estrado, te vuelvas a bajar y des 3 vueltas sin derramar una sola gota de agua. Y así dijo el chavo: pues esto está fácil. Y sí, agarró el vaso, se hizo las 3 vueltas y cuando regresó le preguntó el pastor: cuando estabas dando las vueltas, ¿viste a la hermana que habla mal de la otra hermana? Dijo: no. Cuando estabas dando esas vueltas, ¿viste a la gente quejarse entre sí? Y dijo: no. ¿Viste a alguien mirando el celular? Dijo: no. ¿Sabes por qué? Porque estabas concentrado en el vaso de agua para no tirarla. Hermanos, lo mismo es en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque sea nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para ver los errores de la gente, porque los va a ver. Pero ¿a qué venimos? Si no es a buscar el rostro de Dios. Si nos ponemos a mirar a los demás, fíjate bien, nunca superaremos el nivel de mediocridad espiritual en que caemos. Seguiremos justificando nuestros errores, señalando a los demás, mientras que ellos justifican sus propios errores, señalándonos a nosotros. ¿Nos damos cuenta? Si quieres servir a Cristo, entonces enfócate en Cristo.
Haz de Él tu ejemplo, haz de Él tu guía, haz de Él tu modelo y busca representar ante el mundo la vida del Señor Jesús. Deja que el Espíritu Santo te guíe cada día, más y más serás como el Señor Jesús. Solo podemos dar un buen ejemplo al mundo si vivimos como unidos con nuestros hermanos. No podemos dejarnos llevar por malos ejemplos que vemos, pero sí tenemos que llevarnos bien con los que nos acompañan, siguiendo a Cristo. Hermanos, si queremos vivir de acuerdo al Evangelio, tenemos que vivir en unión con nuestros hermanos. Así, no hay otra forma. El apóstol Pablo dice de este modo: ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes. Hoy te estamos convocándonos a unirnos en un propósito, que es compartir el Evangelio. Pero lo tenemos que hacer unidos, con ese propósito de traer al quebrantado, al herido, a los pies de Cristo. Tenemos que trabajar juntos, hermanos. Tenemos una gran comisión que cumplir. Tenemos que trabajar unidos si queremos que el Evangelio avance. A veces me pongo a pensar, y muchas veces, hermanos, me pongo a pensar en lo que podríamos lograr si tan simplemente pusiéramos a un lado nuestro egoísmo. Me pongo a pensar en lo que podríamos lograr si ponemos a un lado nuestros rencores. Lo que podríamos lograr si trabajáramos juntos como creyentes. Les aseguro que el mundo no nos podría resistir si trabajáramos juntos. Hermanos, si quieres ser útil como siervo de Dios, prepárate para poner de lado las diferencias y luchar en unión con tus hermanos. Mira, considera lo siguiente. Hay sogas muy fuertes y las sogas fuertes no se hacen con un hilo. Al entretejer muchos hilos se logra una gran fuerza. Ahora imagínate, si un capitán del ejército no puede contar con el apoyo de todos sus soldados en una batalla, este capitán sería mejor que se rinda de una vez. Pero ¿cuál es esa batalla que estamos librando? La batalla es la defensa del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que defender el Evangelio con nuestras acciones, con nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos donde quiera que estemos. ¿Qué hacemos en la fila del banco? ¿Qué hacemos en un supermercado? ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir en una empresa o en un negocio? Tenemos que ser cuidadosos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Cuando nuestras vidas demuestren la verdad del Evangelio, las personas estarán dispuestas a escuchar nuestra proclamación del Evangelio. Se cuenta la historia de un muchacho que fue a buscar trabajo a una ciudad. Entre los anuncios había una fábrica que ofrecía apenas un pequeño salario,
pero también ofrecía las 3 comidas, desayuno, comida y cena. El joven se conformó con ese pequeño salario, pero quería saber la calidad del alimento. Entonces preguntaba, ¿se comerá bien? ¿Me voy a quedar con hambre? Entonces, cuando llegó a la entrevista del trabajo, le preguntó al dueño de la fábrica, un hombre fuerte, corpulento, ¿qué tan buena era la comida? Y el hombre de buen humor le dijo, es la misma que como yo. Y con eso el joven aceptó el trabajo. La condición del buen alimento lo dejó convencido de que le iría bien. Hermanos, ¿qué pensará la gente de nuestra fe cuando nos observan? ¿Ven en nosotros el amor, la comprensión, la unión que ellos mismos están buscando? Las personas sin Dios mayormente viven sin amor. Las personas sin Dios tienen problemas de relaciones. Las personas sin Dios están buscando la verdad. Están buscando en donde hay amor, comprensión, unión. ¿Nos ven esas personas como personas honestas, sinceras, trabajadoras? Hermanos, nuestra palabra tiene que tener más autoridad que una firma en un cheque. Cuando tu sí debe ser sí, cuando tu no deba ser no. Están buscando personas que realmente vivan con sinceridad, con honestidad, con integridad. A lo mejor dices, bueno, hermano, eso es mucho exigir, no hay personas perfectas. Y estoy de acuerdo, no hay personas perfectas, solo Jesús lo fue. Pero si estamos siguiendo a Jesús y estamos conociendo más a esa persona, su carácter se mostrará cada vez en nosotros. Por eso, uno de los mejores testimonios del Evangelio es nuestra unión como iglesia. Dice el Señor Jesucristo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ¿para quién? Para quienes nos observan, para el mundo. Y la prueba será que somos discípulos de Cristo. Debemos vivir de acuerdo con el Evangelio, cuando mantenemos la unión con nuestros hermanos. Si queremos vivir de acuerdo con el Evangelio, hay una cosa más que debemos de hacer. Debemos enfrentar la oposición con calma. ¿Alguna vez has enfrentado la oposición? Yo creo que sí. Desde el mismo momento en que tú te convertiste a Cristo, hubo oposición en tu familia. Te dijeron muchas cosas, te descalificaron y algunas personas los dejaron, les prohibieron volver a sus casas. Oposición. Dice el apóstol Pablo, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, dice el apóstol Pablo, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces debemos enfrentar la oposición con calma, con sabiduría. Fíjate bien, luego de pedirnos
luchar unánimes por la fe del Evangelio, Pablo nos dice que lo hagamos sin temor alguno a los adversarios. Ser un creyente cristiano en un mundo corrupto es algo tremendamente duro y difícil. Cada vez que sabes las bondades de Dios, puede incrementarse en nuestra observación que el mundo está corrompido. Las personas se oponen a nuestra posición en Cristo. Pueden estar en la puerta de al lado, puede estar en la oficina, puede estar en la casa o en cientos de lugares. El creyente cristiano a veces es evitado, ignorado, maldecido, injuriado, ridiculizado, rechazado, cuestionado, perseguido, burlado, abusado, encarcelado, desviado, maltratado y martirizado. Observemos la exhortación. No debemos dejarnos intimidar por nuestros adversarios. No debemos dejarnos intimidar por los adversarios. Aquí se refiere a las personas de afuera de la iglesia, que se oponen al Evangelio porque no desean arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Donde se predica el Evangelio, hermanos, hay poder. Donde se predica el Evangelio hay poder. Y si se predica con poder, siempre habrá oposición. Siempre habrá. El Señor Jesucristo experimentó la oposición. El apóstol Pablo, Pedro, Silas, Bernabé, Esteban y los demás líderes de la iglesia joven también enfrentaron oposición y persecución. ¿Cómo pensaremos entonces nosotros que seremos inmunes a la oposición? Claro que no. Si nadie se opone a lo que estamos predicando, entonces lo más probable es que estemos viviendo y predicando claramente el Evangelio. Repito, si nadie se opone se opone a lo que estamos predicando, entonces lo más probable es que no estemos viviendo y predicando claramente el Evangelio. Del Señor Jesús, quien es el enfoque del Evangelio, la Biblia dice que escandalizó al mundo. Esto significa que siempre habrá alguna reacción emocional a él. Algunos lo amarán y lo aceptarán como respuesta a su necesidad. Otros pondrán pretextos, se refugiarán detrás de su religión, se esconderán atrás de sus filosofías o nos atacarán para no tener que enfrentarse con la realidad de que ellos mismos necesitan la salvación. Hermanos, estamos ahora en una campaña de invitar a personas a venir a escuchar la palabra de Dios. Cuando enfrentemos con ecuanimidad los ataques de los incrédulos, esto sirve como señal de su condenación. Nuestra falta de temor muestra nuestra confianza en Dios, quienes nos ha de salvar de sus ataques y darles lo que Él considera que es necesario, a menos que se arrepientan. Hermanos, vamos a recibir oposición. Seguramente tú tienes una lista de hermanos que vas a invitar, pero vas a recibir oposición. Pero déjame decirte algo. Cuando compartes el Evangelio con alguien que lo rechaza, recuerda que no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios, quien envió a Cristo para salvarles. Y Él sabrá cómo tratarlos. Tú simplemente confía en Dios, con la confianza plena de que Él está contigo y te salvará. Y ya para terminar, en cierta ocasión un ateo retó a un pastor
de debatir el Evangelio. Y el pastor le dijo que estaba perfectamente bien, con tal que él pudiera llevar a 100 personas cuyas vidas habían sido transformadas por Jesucristo, en donde ellos podrían contar su testimonio y luego podrían ser interrogados por su fe. El ministro le pidió al ateo que también trajera a 100 personas que habían sido ayudadas por su falta de fe. El ateo nunca se apareció y el debate se transformó en una reunión de testimonios en las que varios se convirtieron al Señor. El mejor argumento a favor del Evangelio de Cristo es una vida transformada de un seguidor de Cristo. Hermanos, dejen que su vida brille para Cristo. Busquen seguirle a Él y no a los demás. Trabajemos en unión con nuestros hermanos y no te preocupes por la oposición. Haciendo estas cosas viviremos una vida digna del Evangelio y traeremos a otros a los pies de Cristo. Hermanos, el mundo se está perdiendo. Hoy muchos van a morir sin Dios. Y Dios dejó una comisión a su iglesia, a nosotros. Así que con este mensaje en nuestra mente, invitemos para este evangelismo del próximo 22 de junio. Tenemos herramientas, tenemos el mensaje del día de hoy y todos los anteriores. Así que vamos a concluir este mensaje con una oración. Poderoso Padre y Señor bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar en este templo. Señor, gracias por tus palabras, gracias por tus instrucciones, gracias, Señor, porque las necesitamos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos ejemplos, donde quiera que estemos, de una vida consagrada a tu Hijo Jesucristo. Señor, sea para ti y solo para ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a pasar